Bien, muy bien. Vamos a charlar un poquito de política, y vamos a charlar con, bueno, una de las protagonistas centrales de la elección que viene el 14 de noviembre, que es María Eugenia Vidal, como ustedes saben, la primer candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires. Es obviamente interesante ver qué es lo que va a pasar en los distritos grandes en términos de cantidad de electores, porque en principio es allí donde la oposición me parece que tiene las mayores chances, no solamente, digamos, de repetir la muy buena elección que hicieron en las PASO, sino eventualmente de ampliar la diferencia. Y estoy hablando de los números que aparecen en distritos como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, todo lo que es la provincia de Buenos Aires fuera del conurbano, donde por supuesto allí hay una batalla electoral aparte, y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente la oposición, que en la ciudad es oficialismo, promete también una gran elección. Así que va a ser interesante charlar un poquito con María Eugenia Vidal esta mañana. María Eugenia, un beso gigante, un beso grande. Te saludamos todos aquí en Cada Mañana. Willy Coban, ¿cómo estás? Hola Willy, buen día a vos y a todo el equipo de Cada Mañana. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, coincidís un poquito con este análisis, es decir, obviamente el distrito donde vos liderás la boleta y estos distritos tan relevantes son la clave mirando la elección que se viene el 14, a tu juicio. Coincido en tu mirada en que la clave acá es cuántos diputados llegan al Congreso, más que cuántos votos saca cada lista, ¿no? Por supuesto está relacionado, pero ¿por qué digo esto? Hoy Juntos por el Cambio tiene 115 diputados en el Congreso, y en la última sesión intentó que se tratara ficha limpia, que es algo que 400.000 argentinos pidieron con su firma. Es una ley que impide que cualquier candidato que haya cometido un delito pueda presentarse en una elección, y la derogación de la ley de alquileres, que tampoco el oficialismo la quiso tratar, y hoy es un drama para propietarios e inquilinos. ¿Y por qué no logramos tratarla? Porque no tenemos el número necesario. Necesitamos 120 diputados para que las leyes que le importan a la gente sean tratadas, y también para que las leyes que creemos que hacen daño, como por ejemplo la reforma judicial o el procurador elegido por mayoría simple, no pasen, ¿no? Entonces es importante que en estas provincias y en estos distritos grandes podamos ampliar la diferencia con el oficialismo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es la diferencia entre que Sandra Pita entre en el Congreso, investigadora del CONICET, o que entre Carlos Heller, ¿no? Entonces, en esta elección ya no se juega únicamente quién es la boleta ganadora, como puede ser en jefe de gobierno, presidente, sino quién es el partido o el espacio a nivel nacional que puede construir este bloque de 120 diputados que definan el quórum, que frenen al gobierno y que puedan instalar los temas que le preocupan a la gente y dejar de discutir los que no le preocupan. Claro, yo me imagino, y vengo siguiendo un poco tu mensaje y tus declaraciones en este sentido, que vos también lo que querés de alguna manera plantear es que, digamos, hay que votar para una oposición, digamos, más unificada, y en alguna medida lo que vos estás diciendo es los que quieran votar contra el gobierno, y bueno, voten a Juntos por el Cambio, no voten las opciones libertarias, ¿no? Un poco eso también es que estás diciendo. Esta, Willy, no es una elección vecinal. Esta es una elección nacional que se da en 24 provincias y que necesita o define una oposición fuerte frente a un gobierno que después del 12 de septiembre no escuchó, que después de lo que la gente le dijo en las urnas empezó a pelear por el poder, armó el plan platita pensando que con plata iba a comprar el voto, la dignidad de la gente, que no se había podido despedir de sus familiares, que había visto cómo sus padres se vacunaban después de los funcionarios, que había tenido sus hijos encerrados 1 año y medio, y eso no hay plata que te lo pague. Entonces, y volvió a recetas económicas que no solo no resuelven los problemas, sino que los siguen postergando cuando todos sabemos, y yo los escucho a ustedes todos los días,
que después solo pueden agravarse después de la elección. Entonces, yo sé que hay gente muy preocupada por qué va a pasar el 15, ¿no? Y los escucho hablar ustedes todos los días de eso. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en el verano? ¿Qué puede pasar con la economía? Bueno, gran parte de lo que pase lo va a definir con su voto el 14. Si realmente vota a la única fuerza que tiene presencia nacional y puede construir un bloque sólido, si el oficialismo no escucha el voto, por lo menos la gente va a saber que tiene un bloque de senadores y diputados con experiencia, que ha atravesado crisis, que ha aprendido, que le va a poner el sentido común y la serenidad necesaria a los momentos difíciles. Eso es lo que está en juego el 14. Te quiero hacer una consulta en términos estratégicos, porque es evidente que desde el oficialismo se intenta involucrarlo al expresidente Macri en la carrera electoral. Me contaba, por ejemplo, gente que está en la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, que en el conurbano se han fraguado afiches, es decir, el gobierno copió los afiches de Juntos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, y lo pone a Santilli en una foto al lado de Macri en todo el conurbano, ¿no? Y bueno, y todo lo que estamos viendo del episodio allí de la causa que le han armado al expresidente en Dolores. ¿Hasta dónde, María Eugenia, digamos, esto los complica? Es decir, ¿hasta dónde está complicando a la oposición esto de macrizar o desmacrizar la campaña? ¿Cómo ves eso? Yo creo que el pero Macri ya no funciona. Y no funciona porque este gobierno no solo no resolvió los problemas que vino a resolver, sino que los profundizó. Este es un gobierno que se está endeudando más que nuestro gobierno, cuando su principal crítica a nuestro gobierno era la deuda. Este es a tasas altísimas con las LELIC y lo que está haciendo. Y sabemos que eso es una bomba de tiempo. Este es un gobierno que le prometió a la gente que iba a volver a traer el asado a la heladera. Y hoy eso no se cumplió. Es un gobierno que prometió aumentar las jubilaciones y derogó nuestra fórmula previsional que había combatido con piedras en la plaza, porque yo recuerdo que el canciller actual estaba en la plaza ese día, esa noche de la reforma previsional que nosotros propusimos, y si esa reforma se hubiera mantenido y el presidente no lo hubiera derogado, hoy los jubilados le hubieran ganado a la inflación y no hubieran sido los más ajustados en pandemia. Sin duda lo que han hecho con los adultos mayores, entre la compra tarde y mala de vacunas, la vacunación VIP, el encierro y encima el ajuste de las jubilaciones, ha sido imperdonable. Y ahora, como si faltara poco, la vicepresidenta cobrando una jubilación de 2,5 millones de pesos frente a una mínima de 26.000. Definitivamente este no es un gobierno comprometido con los jubilados. Entonces, nada de todo eso se cumplió, todo se agravó, pasaron 2 años. Por más que intenten echarle la culpa a Macri de lo que pasa, la gente no es tonta, la gente sabe lo que pasa y sabe que este es un gobierno que ha sido incapaz de darle respuestas y que después de 2 años sigue sin poder decirle cuál es el plan económico. Es más, el presidente se ha ufanado públicamente de que no cree en los planes y entonces gobierna bajo la improvisación, pero la oportunidad de hacernos oír y ponerle un límite a esto democrático en el Congreso, que es la oportunidad que nos da la Constitución, es el 14. Y bueno, por supuesto, vos ahora sos candidata a primer diputada por la capital, pero fuiste gobernadora en la provincia de Buenos Aires y conocés obviamente el conurbano. Los analistas políticos, bueno, obviamente están concentrados en lo que pueda pasar en la tercera sección electoral, que es el conurbano más castigado, el conurbano más pobre, donde, hay que decir, el kirchnerismo, bueno, tiene asentada la mayor cantidad de volumen electoral, por lo menos hasta ahora. También lo que puede pasar en el conurbano, digamos, norte y oeste. Y ahí la discusión que yo veo entre los analistas es si es cierto que va a ir más gente a votar, la gente que no fue a votar en las PASO, pero no sabemos qué va a votar esa gente, si efectivamente van a votar quienes no votaron. ¿Qué sabes de lo que está pasando con el voto del conurbano, con el plan Platita, los aparatos, si efectivamente la gente que no fue a votar va a ir toda a votar por el gobierno? ¿Cómo ves todo eso?
Siempre, Will, en las elecciones generales hay más afluencia de votantes que en La Paz. Esto pasó históricamente y va a pasar. También me imagino en esta elección. Ahora, yo no creo que estas estrategias del plan Platita den resultado. Y te lo digo porque a mí me tocó pelear la provincia de Buenos Aires sin aparato, casi en soledad, en el 2015, y cuando yo recorría los barrios pobres, las madres me decían, me pueden traer planes, me pueden traer electrodomésticos, me pueden regalar muchas cosas, pero yo sé que no van a sacar los narcos de mi barrio y que ese narco que no sacan se va a llevar a mi hijo, finalmente. Bueno, esta vez, lo que esas madres dicen, además de que los narcos volvieron, después de que nosotros los habíamos sacado, dicen, yo ya sé que si le sacaron 1 año y medio de escuela a mi hijo, o lo quieren adoctrinar, le están sacando su futuro. No hay plan, no hay bolsa de comida que compita con el futuro de tu hijo. Y esto se volvió a plantear en esta elección. Entonces, y seguimos teniendo un gobierno de la provincia que sigue defendiendo que estuvo bien cerrar las escuelas, sin entender que a quienes más perjudicaron con ese cierre fue a esas familias, a las familias que tienen un celular para repartir entre 5 hijos que tienen que hacer un Zoom, y es el mismo celular al que le llaman por las changas, a las familias que viven en una casilla de 4x4 y no pueden sostener el aislamiento, y entonces el chico no solo no está en la escuela, sino que está en la calle. Digo, ese daño no se revierte con el plan Platita. Hay cosas que no se pueden comprar. Entonces yo creo, y esto no solo vale para el conurbano, vale por muchísimos lugares del país, y es un momento para que este basta, que los argentinos dijeron el 12 de septiembre, no solo se repita, sino que se haga aún más fuerte el 14 de noviembre para que el gobierno escuche. Y de vuelta, si no escucha, si no repiensa, si no entiende que en los próximos 2 años, que van a ser muy difíciles, la gente sepa que va a tener un bloque sólido y serio que los va a acompañar. Bueno, te hago la última consulta, María Eugenia, y por supuesto te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para hablar con nosotros, a propósito justamente de los 2 años que vienen, ¿no? Y de lo que va a pasar, en todo caso, después de las elecciones. Yo estaba planteando últimamente que, bueno, finalmente las alternativas, mirando la economía, y bueno, es o se sincera parte de la devaluación y parte del retraso tarifario, o se sigue con la radicalización del cepo, de los controles de precios. Es como que otra no hay, ¿no? Ahora, mucha gente opina que para sincerar el ajuste, y en todo caso tratar de que sea lo más ordenado posible, hace falta un acuerdo político. Pero claro, resulta que el acuerdo político parecería como que el gobierno los está llamando a ustedes, y lo que plantea es, bueno, vengan ustedes a poner la cara otra vez para la devaluación y el aumento de las tarifas, ¿no? Yo primero siento, Willy, que no nos están llamando y que no tienen vocación genuina de acuerdo. Si vos le decís a la oposición, como nos dijo el ministro de Economía hace una semana, no un candidato, el ministro de Economía, el que va a negociar con el fondo, que la oposición, y me lo dijo a mí en particular, es anti-argentina y es anti-soberanía. Si nos dicen que queremos hacer un golpe blando, si el presidente cada vez que le toca hablar, o la vicepresidenta, destruye a la oposición, es evidente que no hay vocación de diálogo, cuando además, quiero aclarar, no ha habido un solo llamado, ni formal ni informal, de ninguno de los miembros del oficialismo a ninguno de los miembros de la oposición convocándonos a un diálogo. Todo ha sido por los diarios. En segundo lugar, no hay acuerdo en el oficialismo mismo. Nos van a convocar a un diálogo para proponernos qué, cuál es el plan acordado por todos los referentes de Frente de Todos, porque son una coalición. Claro. En tercer lugar es ese plan, si lo tuvieran, y ese acuerdo si lo tuvieran, está por escrito, puede discutirse, qué puntos tiene, qué implica. Tampoco esto está dicho. Entonces, lo que nosotros decimos es muy claro. El 14 la gente va a votar y va a definir a sus representantes en todo el país. Y si probamos con la Constitución, la Constitución es clara. El ámbito de diálogo es el Congreso, es el parlamentario. El presidente y el ministro de Economía son los responsables de definir un plan económico y acordar con el fondo. Las herramientas que necesiten para eso las tienen que llevar al Congreso, y allí será el ámbito de discusión con la oposición.
Bueno, estamos escuchando a María Eugenia Vidal, un diálogo un poco largo, pero muy interesante. María Eugenia, obviamente, es una de las grandes protagonistas de lo que va a ser la elección el próximo 14 de noviembre. Te mandamos un beso muy grande, mucha suerte, María Eugenia, y obviamente te agradecemos que hayas participado en el programa. No, siempre es lindo, hacía rato que no salía con ustedes y siempre es lindo volver a encontrarnos. Un beso enorme al equipo y a vos en esta nueva etapa. Y yo, fiel oyente, sigo acá al pie del cañón todas las mañanas. Un beso grande. Gracias María Eugenia, un beso muy grande. Hasta. Willy, si la crisis se agrava, el único uso que le vamos a dar a las cacerolas va a ser de golpearla. Sí, me parece. Y dicen que cuando el kirchnerismo pierde una elección, intenta destruir al país. Y cuando gana, lo consigue. Contigo desde Alaska a Buenos Aires. Seguí a Longobardi en Twitter, en @radiomitre. Renová tu casa, pintá con Plavicón Interiores. Todo tiene solución, ponele Plavicón. Limpia tu empresa con los líderes en limpieza. Arrow Servicios, la mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. arrowservicios.com.ar. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Con YPF Boxes, llega el verano con tu auto listo para salir a la ruta. Porque tenés un 20% de descuento en tu cambio de lubricantes Elayón, reservando tu turno desde la app YPF. Y también con Serviclub podés ahorrar hasta 6.000 pesos extra. ¿Qué esperás? Pasá por YPF Boxes. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial. Y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores,